Los bárbaros han vuelto. Estas son las palabras de Monseñor Rey Pla ante la avalancha de vandalismo que ha producido como efecto en Estados Unidos que se haya derrumbado las estatuas de la Sierva de Dios Isabel la Católica y de San Fray Junípero Serra. Es la muestra de una barbarie, de un cristianismo que quieren destruir y de una iglesia que la han declarado la enemiga del mundo moderno. Es lo que vamos a comentar hoy. ¿Qué pensaría el Padre Pío? Estimados amigos, mi nombre es Diego Mauricio Duque y este es su canal Bajo el Auxilio del Padre Pío. ¿Qué pensaría el Padre Pío? Son los bárbaros que han vuelto. Me habían pedido que en estos podcasts que hacemos los martes comentásemos un poco la situación de Estados Unidos. Esperé hasta ahora porque, digamos, preveía que iba a suceder lo que ha sucedido ahora y sobre todo las palabras de Monseñor Rey Pla, las palabras de un obispo, de un sucesor de nuestro Señor, tienen mucho más peso y las vamos a comentar y a complementar con lo que conocemos del Padre Pío y con lo que el Padre Pío decía. Yo quisiera iniciar con la frase del Padre Pío insigne para nuestro canal, que es como el eslogan de nuestro canal. Y ese eslogan es esa frase del Padre Pío que dice: la sociedad de hoy no reza y por eso se está desmoronando. Hay dos afirmaciones allí. Uno, la sociedad no reza, la sociedad abandonó a Dios, la sociedad se volvió contra Dios. Y el otro punto es, se está desmoronando. Abandonamos a Dios, la sociedad se va a desmoronar. Creíamos pues que dejar a Dios de lado, que el hecho de que en las escuelas ya la religión que se enseña ni siquiera merece el nombre de religión, iba a ser gratuito. Realmente no fue gratuito y no va a ser gratuito. Y lo estamos viendo, la sociedad se está desmoronando, la juventud ya no cree en Dios, ya tenemos niños que aquí en Colombia tenemos la estadística, una niña de 5 años que ya es adicta a la pornografía, o sea, estamos en el borde del precipicio con toda razón. Y ya las noticias que hemos visto con anterioridad en estos podcasts son en esa misma línea, una sociedad que simplemente está destruida. Recuerden pues, para iniciar este tema, que pueden inscribirse para la Santa Misa de manera gratuita si le dan al link que está aquí abajo en el canal de YouTube y se suscriben al canal, le dan a la campanita y lo comparten. Sus me gustas, sus comentarios nos ayudan a crecer más y más y llevar al Padre Pío a todo el lugar. ¿Qué pensaría el Padre Pío? Monseñor Rey Pla, en la misa del domingo, el domingo pasado, Monseñor Rey Pla es el obispo de Alcalá de Henares, en España. Él se llama Juan Antonio Rey Pla. Él comenta la campaña y los actos vandálicos contra las estatuas de la Sierva de Dios, Isabel la Católica, y Fray Junípero Serra. Recordemos que la reina Isabel la Católica es la que va a proteger a los indios durante la conquista de España a estos territorios, y ella va a decir: ellos no son esclavos, ellos son ciudadanos, son hijos míos, son hijos de España, y es la que los va a proteger. Y Fray Junípero Serra, que es el evangelizador de toda esa zona de California y toda esa zona del sur de los Estados Unidos. ¿Qué pasó? Que en Estados Unidos, por todas estas protestas y demás, atacaron estas dos estatuas insignes de estos dos santos y las derribaron. Por un odio, y un odio que ellos justifican porque se supone ellos son la imagen del hombre blanco opresor que destruye a los indígenas, que impuso una religión de guerra cuando los indígenas vivían en paz y tenían tenían una religión de paz. Evidente que esa es la leyenda que nos han vendido, pero que es mentira, que los indios eran bárbaros y realmente barbáricos, y más bien fue Fray Junípero Serra uno de los que protegió a los indígenas, porque los ingleses, a diferencia de los españoles, a territorio que llegaban destruían todo lo que había, porque el protestantismo de por sí es racista, contrario a lo que es la iglesia. Muy bien, Monseñor Rey Pla entonces comenta en su homilía lo siguiente. Él empieza diciendo: amigos y hermanos,
que retiren la imagen de Isabel la Católica del Capitolio de Washington, que derriben la estatua de Fray Junípero Serra, significa que los bárbaros han vuelto. Es decir, los bárbaros, aquellos que no tienen a Dios en su corazón o que piden a un Dios, a un ídolo, como es el caso de los indígenas que adoraban ídolos, o hoy todavía en ciertos lugares adoran ídolos. Estas hordas de supuestos cristianos, y digo supuestos cristianos porque muchos de ellos eran hasta bautizados, serán hijos de católicos, entonces están bautizados, y sin embargo ellos quieren es la barbarie, no quieren la verdadera fe, no quieren la verdadera civilización que trajo Fray Junípero Serra, que permitió Isabel la Católica, y por eso derriban esas imágenes. Sigue Monseñor, no podemos calificar el hecho simplemente de ignorancia. Es posible que quienes materialmente han hecho estas cosas sean ignorantes, quienes derrumbaron las estatuas, ¿no? Porque actúan como una horda de cerebrados, se puede decir. Pero detrás de los ignorantes están los bárbaros de verdad. Y los bárbaros lo que quieren es acabar con la civilización cristiana. Los bárbaros, cuando invadieron a Roma, cuando invadieron el imperio romano, destruyeron todo. Y la iglesia fue lo único que quedó en pie y la que civilizó a los bárbaros. Cuando los bárbaros entraban a los palacios de los romanos, no se explicaban cómo es que los romanos podían dormir debajo de los techos. O cómo es que ellos no eran nómadas que iban como langostas destruyendo todo y cómo es que cultivaban y demás, porque ellos simplemente a territorios que llegaban destruían todo, se comían todo, acababan con todo. Entonces lo que estamos aquí es una vuelta atrás. La iglesia civilizó a esos bárbaros. Ahora los bárbaros quieren es acabar con la civilización cristiana y volvernos a la barbarie. Según ellos, porque esa civilización que trajo España, esa fe que trajo España, son lo que nos oprime. Y después Monseñor señala que es Cristo quien revela al hombre el misterio del hombre y por tanto atentar contra el hecho de ser cristiano es lo peor que nos puede suceder. Tras recordar que estamos viviendo una crisis profunda de la verdad, hoy en día ya la verdad no existe, la verdad ha desaparecido. Esa verdad que el Padre Pío predicaba con sus propios estigmas, que era nuestro Señor Jesucristo. Recuerden que nuestro Señor dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Es decir, no existe la verdad como una cosa abstracta. Ella es real, es una persona, es Jesucristo. Pero ellos, estos bárbaros, están en contra de Jesucristo. Sigue Monseñor, una crisis de la inteligencia que no se atreve a buscar la verdad, junto a la cual se da una perversión de la libertad, porque no sabe qué camino seguir. Como el mundo abandonó a Dios, como el mundo abandonó la verdad, no sabe qué camino seguir. Porque como perdió la luz de la verdad, simplemente se obnubiló. Es decir, quedó reducido a la total oscuridad. Muy bien, sigue entonces Monseñor Rey Pla diciendo. Se está creando una selva exaltando al individuo para afirmar su autonomía radical, la libertad a toda costa, para definirse incluso en su cuerpo, la ideología de género, y para romper todos los vínculos que le ha dado la tradición, comenzando por el matrimonio, la familia, la propia tradición católica, lo que es el amor a la tierra, etc., el amor a su nación. Todo esto está en una crisis profunda. Es una crisis profunda, como dice el Padre Pío. Es una sociedad que se está desmoronando. Y se desmorona sin que pareciera que hubiese alguien que hiciera algo. Continúa entonces. Monseñor Rey Pla insistió en que necesitamos una voz profética. Pues, junto con la crisis de la verdad, dice Monseñor, con el eclipse de la verdad, con la perversión de la libertad viene lo que es peor, la oscuridad de la conciencia moral. En el mundo de hoy ya no hay conciencia de lo que es bien ni de lo que es mal. A lo bueno le llaman malo, a lo malo le llaman bueno. Decir la verdad se vuelve ya un acto oscurantista, un acto medieval que debe ser reprobado
y que es una vuelta a la barbarie, dicen ellos, ¿no? Ya no hay conciencia moral, ya no se cree que lo que es delito realmente lo es, el aborto pasa a ser un derecho, la eutanasia también, y los derechos de Dios no existen. Dios tiene el derecho de ser obedecido, para el mundo de hoy no, ya no tiene derecho a ser obedecido porque en últimas nunca existió, es lo que dicen los hombres del mundo de hoy. Aquí Monseñor Rey Pla habla de una voz profética, se necesita una voz profética. En el siglo XX existieron varios santos, digamos los últimos santos que han existido están en el siglo XX, uno de ellos el Padre Pío, y el Padre Pío fue una voz profética. Aquí no se habla solo de profecía en cuanto a alguien que dice lo que va a pasar en el futuro, sino que es alguien que señala el camino que las personas deben seguir, que la iglesia, que el pueblo de Dios debe seguir para llegar a buen puerto. Uno de ellos fue perfectamente el Padre Pío, se le puede denominar una voz profética. Él contrarrestó la situación del mundo en el que vivió. Y también otros como él, uno de sus directores espirituales también, que escribió la novena del abandonado. Y otro de ellos fue ya un laico, que fue el profesor Plinio Correa Oliveira, un laico brasilero, uno de los grandes pensadores del siglo XX y un hombre que mostró la hoja de ruta por donde las almas deberían tomar y fue inmensamente atacado, pero mostró cómo es que el hombre podía restaurar la sociedad. Él en las ideas, él como laico y en el campo del sacerdocio, en el campo religioso, el Padre Pío. Entonces eran como dos pulmones de esa voz profética. Y en el caso nuestro, evidentemente el Padre Pío como hombre providencial junto a estos otros hombres también santos. Después aquí Monseñor Rey Pla habla del confinamiento y dice: fijaos ahora, este tiempo en que hemos estado recluidos en nuestras casas, el bien que eso podría suponer, y rezo para que así sea, pero quienes están triunfando verdaderamente son las grandes multinacionales, del Twitter, del Facebook, de Netflix, de todo aquello que es puramente virtual. Han hecho el gran negocio. Hay que recordar una cosa, es que Monseñor Rey Pla nunca cerró las iglesias. Él no permitió el cierre de las iglesias y continuó. Obviamente estaban las restricciones y demás, pero quien quisiera ir a una iglesia podía ir porque no se detuvo las misas, no se cerraron las iglesias. Allá en la diócesis de Alcalá de Henares, curiosamente, o tristemente mejor, en todos los demás lugares, prácticamente en toda la tierra, eso no fue así. Él aquí habla entonces de cómo esos medios se aprovecharon de todo esto. Podríamos agregar, los bancos siguieron abiertos, los supermercados siguieron abiertos y así sucesivamente. Don Juan Antonio, este monseñor de Alcalá de Henares, Rey Pla, advirtió contra aquello que, abro comillas, arruina el alma matando a Dios en el corazón, negando la trascendencia de lo que es la persona y la vida humana de todas las personas, y eso se hace con leyes educativas sesgadas ideológicamente que enseñan a nuestros niños todo menos lo que es la vocación a la trascendencia, es decir, que el hombre no es solo cuerpo, que no es solo materia, sino que él tiene que luchar por llegar al cielo, por alcanzar a Dios. Eso nos enseña. Más bien las leyes lo que quieren es decirnos que no, que el niño tiene que decidir si él no es niño sino niña, o que él puede, disculpen la palabra, masturbarse, aunque sea todavía un bebé, porque tiene unos ciertos derechos. Es decir, es la perversión total de la niñez, para que esos niños ya una vez pervertidos, cuando lleguen a ser más grandes, adolescentes, jóvenes, pues evidentemente no van a creer en Dios porque sería un Dios que los va a limitar en esos placeres desordenados. No se dan cuenta en que son esclavos, pero también es que nosotros no nos damos cuenta de que no hicimos lo suficiente para evitar que llegásemos a este punto. Sigue Monseñor. El obispo, dice aquí en Fuego Católica, denunció la hipocresía de aquellos, abro comillas, que se ensarzan. Esta palabra ensarzar es amarrar a varias personas o varios animales para que se peleen entre ellos. Lo digo para aclarar, digamos, el término porque es bastante español. Que se ensarzan con los mayores que han muerto en las residencias, a la vez que están preparando la ley
de la eutanasia. Son los mismos que han favorecido la destrucción de la vida naciente. Son los mismos que están promoviendo leyes para la ignorancia y por eso no podemos callar. Es decir, aquí está hablando de los políticos, de los hombres de academia, etcétera, universitarios, etcétera, que ahorita se ensarzan en ciertas luchas en favor supuestamente de los pobres, de los ancianos, etcétera, cuando son los mismos que han promovido la eutanasia, que han promovido el aborto, que han promovido la ignorancia y la destrucción de la familia. Entonces nosotros lo vemos aquí en Colombia. Los paladines de la moral son supuestamente hombres como Petro, Piedad Córdoba, las FARC, etcétera, etcétera. Y ellos fulgen como los hombres de la moral, como los hombres que tienen en sí todo, diríamos, el peso moral para poder hablar de las cosas, cuando en realidad son unos sanguinarios y realmente no tienen por qué hablar de derechos ni de nada de ello, cuando ellos son enemigos reales de esos derechos que ellos supuestamente dicen defender. Aquí Monseñor habla de esos políticos, en el caso de España, de Pablo Iglesias y de toda su ralea. El obispo de Alcalá afirmó que hoy necesitamos no solo la voz de los pastores. Esto es esencial, porque aquí Monseñor está diciendo, los obispos callaron y necesitamos la voz de ellos, y por eso él mismo está hablando. Necesitamos la voz de todos, la voz especialmente de los fieles cristianos laicos, para que cada uno con su responsabilidad en el ámbito personal, familiar, empresarial, del trabajo, es decir, evangelizar todo, esté presente la voz de los católicos. Nosotros como católicos, como devotos del Padre Pío, debemos llevar nuestra fe a todo lugar. Debemos impregnar la sociedad entera de esa devoción, de ese amor a la Iglesia, de restaurar todo para Cristo, como el Padre Pío quería y nosotros queremos. Es un deber, y aquí Monseñor nos lo recuerda. El obispo volvió a referirse a la sierva de Dios, Isabel la Católica, asegurando que todavía no es santa. Por el complejo de España, dice él, por la dejadez de nuestro pueblo, porque está más que estudiado la santidad de esa mujer. Entonces Isabel la Católica, reina de España, quien estuvo a cargo de la evangelización de los indios, de dar las directrices para que se evangelizaran los indios, y que el mundo de hoy ataca tanto como siendo una de las que promovió la matanza y la esclavitud de los esclavos, y en realidad es todo lo contrario. Entonces ahí también nosotros tenemos otro punto, y es, como el Padre Pío, como ya hemos visto, que él fue calumniado, que él fue atacado, así, de una manera mucho más grande, es España y es la Iglesia en general. La Iglesia fue atacada y es atacada por las cruzadas, por la Inquisición, por todo lo que es más de bueno y que muestra más la firmeza de la Iglesia, su resolución, su lucha de no ser tibia, sino siempre estar del lado de nuestro Señor, defender sus propios derechos, es atacada por eso. Entonces el Padre Pío también lo fue, y así también lo ha sido nuestra Madre Patria y lo ha sido la Iglesia, así será. ¿Qué pensaría pues el Padre Pío? Seguramente nos pediría confianza, amor a la Iglesia, pero también conocer qué es lo que está sucediendo. Conocer, porque nadie ama lo que no conoce y nadie puede servir a quien no ama. ¿Qué pensaría el Padre Pío? Estimados amigos, terminamos aquí. Recuerden suscribirse en el canal para ganar la Santa Misa, dándole a la campanita, comentando. Yo siempre leo todos sus comentarios y dándole me gusta a este video. Que Nuestra Señora les guarde y que el Padre Pío les bendiga abundantemente. In nome del Padre, del Figliolo e dello Spirito Santo, e così sia. Sia lodato Gesù e Maria.